Entonces el día de hoy estaremos viendo los problemas de razones de cambio, ¿verdad? Aquí vamos a ver las aplicaciones de las derivadas, donde entonces necesitamos saber las propiedades o las reglas de la derivación, ¿verdad? Cómo derivar un producto, un cociente, una suma y una resta. Digamos que la única ventaja o diferente con las derivadas que vimos anteriormente es que por lo general acá van a aparecer derivadas más sencillas. Las derivadas no van a estar tan complicadas como las que van a entrar para el primer parcial. Entonces tenemos problemas de razones de cambio. Pues como siempre al inicio es importante ir entendiendo la teoría, ¿verdad? Lo que se va a hacer. Pues vamos a leer un poquito de teoría y luego vamos a hacer unos ejemplos. Nos dice que los problemas de razones de cambio, ¿verdad? O sea, al definir la derivada de una función en un punto fijo x0, ¿verdad? Se explicó que f' de x0, o sea, la derivada era igual al límite de f de x menos f de x0, ¿no? A ese límite, tenemos por ahí. Eso, otra manera de escribirlo, sería escribirlo como igual al límite cuando delta x tiende a 0 y delta y entre delta x. Entonces, ¿qué significa ese delta y ese delta x? Dice donde delta y es igual a f de x menos f de x0. Simplemente reescribí el numerador. Igual delta x es igual a x menos x0. Son incrementos de las variables y x respectivamente. Podemos decir incrementos o cambios, ¿no? Podemos decir cambios. Si nosotros nos recordamos en la parte de límites, la tendencia siempre, yo les había explicado que la tendencia era lo más importante, ¿verdad? Depende de la tendencia, el límite puede ser un límite sencillo, una sustitución directa o de forma de 0 sobre 0, ¿verdad? O constante sobre 0. ¿Qué era lo importante ahí? ¿Ya? Que cuando nosotros buscábamos un límite, estábamos trabajando siempre los límites, ¿qué? Los límites laterales, por izquierda y por derecha. Si nosotros recordamos, decíamos, bueno, por derecha me voy acercando al punto, y por izquierda también, ¿verdad? Pero mientras yo más me acercaba por la derecha, también me estaba acercando en el eje Y por la derecha a mi límite, ¿verdad? Que eso es lo que vimos al inicio de la noción intuitiva de límite. Entonces lo que está pasando acá, eso es lo que nos está diciendo el delta X y delta Y. Mientras yo tomo valores más cercanos entre X y X0, también eso se me va a acercar a fx menos x de x0, ¿verdad? Esos son los cambios que van sufriendo. Lo que yo quiero ver tomando ciertos valores para x. Esa es la idea general, ¿verdad? Entonces, de esto se desprende que el cociente por acá, ¿verdad? Que es otra vez nada más que ya parte del resumido, ¿verdad? Delta y entre delta x es igual a fx menos fx0 entre x menos x0. Es el mismo cociente que tenemos arriba, pero sin el límite, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este cociente? Ya este cociente no es la derivada, ¿verdad? Porque no tiene límite. Si nosotros expresamos ese cociente de otra manera, simplemente ese cociente es como los valores que nosotros teníamos cuando queríamos buscar una pendiente. Cuando queríamos buscar una pendiente, ¿verdad? ¿Sabe qué quiere decir con eso? Que tendríamos y1
entre x1 menos x2. O sea, así como sin el límite, sería simplemente buscar una pendiente, ¿verdad? Al igual que era la fórmula y2 menos y1 entre x2, x2. Entonces, así ya eso nosotros lo sabíamos de hace tiempo, desde el colegio, ¿no? Dice que eso se llama, es una razón de cambio que muestra la razón entre el cambio de la variable y el cambio de la variable x. Es decir, es una razón que compara el cambio de la variable y con respecto al cambio de la variable x. ¿Verdad? Que ese cambio se refiere a los valores que yo estoy tomando en mi límite, ¿verdad? Cuando tenemos ese límite. Cuando me estoy acercando por izquierda y por derecha. Ahora vamos a ver, dice, ahora bien, al escribir el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x, nos estamos refiriendo a la razón de cambio promedio de la variable. Y cuando se consideran cambios cada vez más pequeños en la variable x, podemos decir que con este límite se busca una razón de cambio instantáneo. Esto es muy importante, lo que estamos buscando es una razón de cambio instantáneo, ¿no? ¿Qué pasa en cierto punto? Esa razón de cambio instantánea simplemente es la derivada. Simplemente es la derivada. Entonces, por eso el tema se llama aplicaciones de la derivada. Vamos a ver. Nos dice, en el caso particular en que la variable independiente es el tiempo, es usual referirse a la derivada como una velocidad de cambio, en lugar de decir de cambio instantáneo con respecto a t. Por ejemplo, si x es igual a f de t, o sea, una función, es la posición de un automóvil en el instante t. Entonces, de x de t, ok, entonces, de x de t es igual a f', es la velocidad de cambio de posición de x igual a f de t en el instante de tiempo t, que es la velocidad instantánea del automóvil. Entonces, si nosotros tenemos una función de posición, cuando nosotros calculamos la derivada de x de t, nos va a generar una función de velocidad, ¿no? Que esta era la fórmula que nos da en el colegio siempre, que nos decía la fórmula de velocidad es igual a tal fórmula, ¿verdad? Entonces en realidad esa no era la fórmula como la raíz o el principio de eso, sino es una función de posición, ¿no? Esa función de posición nosotros la derivamos y nos da la función de velocidad. Aquí la importancia de la derivada. Ahora vamos a ver el segundo. ¿Qué dice? Segundo ejemplo. Si acá es un v. Si v es igual a g de t. Si v es igual a g de t. Si v es igual a g de t, es la velocidad de un automóvil en el instante t. Entonces ahora la primera función es de velocidad. Entonces de v de t
O sea, G' de t es la velocidad de cambio de la velocidad de v igual a g de t en el instante de tiempo t, que es la aceleración instantánea, que es la aceleración instantánea. Entonces, si nosotros tenemos una función de velocidad y la derivamos, eso nos da una función de aceleración, nos da la aceleración de este caso en este ejemplo del vehículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo la función de posición y la derivo dos veces? Bueno, vamos a obtener la función de aceleración, que esa era otra fórmula que utilizábamos en física mate en el colegio, ¿verdad? Vamos a obtener la función de aceleración. Entonces, para eso no es importante las derivadas. Aquí viendo un caso particular de velocidad y movimiento, ¿verdad? Entonces, aquí es usualmente escribir la derivada. Nosotros sabemos que la derivada la escribimos como f de t, f de x, ¿verdad? Pero usualmente en estos problemas la vamos a escribir de esa manera, de esta manera, ¿verdad? De x de t igual a f de t, de v de t igual a la derivada, de z de t. O sea, escribir que esa variable depende del tiempo o que estamos trabajando respecto al tiempo, respecto al tiempo, ¿no? Usualmente nosotros escribíamos f de x o y', ¿verdad? Pero eso por notación era igual a dx de y, ¿verdad? Pero ahí como no hacía falta, solo escribíamos f' y y' para más rápido. Acá escribimos de x de t para indicar que esas variables están trabajando respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que las preguntas van a ser en algún tiempo específico. Nos va a decir el valor cuando t es igual a 5, cuando ha pasado 8 horas, cuando han pasado 20 horas, cuando han pasado 3 segundos. ¿Qué pasa en ese instante? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante la unidad del tiempo. Luego nos dice, supongamos ahora que en el contexto de un problema se tiene una función de la que queremos medir o obtener la razón de cambio, tras su derivada, ¿no? Palabras más sencillas. Es muy probable que dicha función se encuentre relacionada con otras funciones, cuyas derivadas o razones de cambio se conocen. Los siguientes pasos funcionan como estrategias para resolver los problemas de razones de cambio, ¿no? Ahí nos habla de que otras funciones están relacionadas, ¿no? Porque nosotros podríamos tener en una función varias variables, podríamos tener x, y y z. Eso depende de cómo planteemos el problema o el nivel de dificultad del problema, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos derivar en dos variables ni en tres variables. Entonces, cuando tengamos una variable esa, el problema me tiene que dar el dato, ¿verdad? Bueno, no sé cuál es la derivada, por ejemplo, una variable z. Entonces, ¿cómo lo escribimos? De z de t. Similar o igual cuando derivamos implícitamente, ¿no? Si recuerden, implícitamente era una derivada donde no podíamos despejar la y, ¿verdad? Eso es lo que significa que era implícita. Entonces, cuando nosotros derivábamos, escribíamos y', porque era la derivada que andábamos buscando. Aquí va a ser lo mismo. Voy a escribir de z de t, porque yo no sé quién es la derivada de z, ¿no? Entonces lo escribimos de esa manera. Y esa derivada de z de t va a ser una razón de cambio, ¿no? Entonces una razón de cambio, en resumen, ¿va a aumentar cierto valor o va a disminuir? ¿No? Puede aumentar, por ejemplo, la velocidad o disminuir la velocidad, ¿no? Siguiendo el ejemplo del automóvil, ¿verdad?
Entonces vamos a ver las estrategias que nos dicen. En el punto 1 nos indica buscar una relación matemática en donde se relacionen las funciones que aparezcan en el contexto del problema. ¿A qué se refiere eso? Bueno, si el problema nos habla de algún círculo, ¿verdad? Con su área, nos dice que el área del círculo de tal tamaño, etcétera, ¿verdad? Como por ejemplo. O sea, bueno, nos habla del área. Entonces yo sé que tengo que utilizar por ahí el área del círculo, ¿no? Pi por r al cuadrado. Si el problema nos habla del volumen de un cubo, entonces tengo que utilizar la fórmula para el volumen de un cubo, ¿verdad? O si nos habla del área total del cubo, entonces igual, también tenemos que utilizar la fórmula, o por ahí va a aparecer la fórmula del área total. Entonces vamos a ver. En el punto 2 nos dice, se deriva la expresión matemática mencionada y se obtiene una relación de funciones y razones de cambio. Pues ya identificando la función, ya sea, ¿verdad?, la del círculo, el área del círculo, o la de un cubo, la fórmula que vamos a utilizar, la derivamos. Nos va a quedar en términos de razones de cambio, de x de t, de z de t, a de t, de v de t. ¿No? Por último, dice que se despeja la razón de cambio, decía que estará en términos de otras razones de cambio. ¿No? Esto es cuando tenemos varias variables, ¿no? Nos va a quedar en otras razones de cambios, que ya el problema nos tiene que indicar el valor de esas razones. Si es un problema sencillo, vamos a obtener directamente la razón de cambio. ¿Ah? Entonces, en este tipo de problemas es de vital importancia tener muy claro qué es lo que pide el problema, ¿no? ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? ¿Qué es lo que me pide el problema a mí? Así como qué es lo que se sabe del problema. ¿Qué es lo que se sabe del problema? ¿Qué es lo que sabemos del problema nosotros? ¿Qué es lo que nosotros sabemos del problema? ¿A qué se refiere esto? Bueno, ¿qué es lo que se sabe del problema? ¿Qué datos nos están dando? Si nos dieron el valor de x de t, si me dieron el radio de un círculo, ¿verdad? Si me dieron la altura de, de un cilindro, ¿verdad? Y además, ¿qué es lo que se pide el problema? Eso es importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que buscar o qué es lo que nos preguntan? Identificar los datos es lo más importante en el problema. Todo problema siempre son pasos esenciales, ¿no? Entenderlo muy bien. Entonces, teniendo claro lo que se pide y lo que se sabe, procedemos a matematizar el problema o a modelarlo, ¿verdad? O sea, escribir la fórmula, ¿verdad? Que eso es uno de los casos que para en este ciclo se nos va a hacer más sencillo porque los problemas van a tener que tener la fórmula. ¿Verdad? Eso fue uno de los cambios que hice en el curso. O si no trae la fórmula, es una fórmula muy sencilla, ¿verdad? Es una fórmula del área de un círculo, ¿verdad? Entonces no va a haber problemas. Más con estos problemas no existe una dificultad porque siempre nos va a hablar únicamente una fórmula. Entonces, y como ustedes van a estar en su casa estudiando, haciendo el quiz o ya sea el examen, tienen acceso a todas las fórmulas, ¿verdad? Entonces no habría problema con eso. Entonces, ¿hay alguna pregunta por el momento, una o duda? Entonces vamos a ver los problemas. Vamos a ver que es sencillo. Vamos a ver el primer ejemplo, nos dice. En el primer ejemplo nos dice la siguiente tabla muestra el porcentaje estimado P de la población de Europa que utiliza teléfono celular. Se proporcionan estimaciones semestrales. Entonces tenemos el año, ¿no?
y P. Entonces vamos a ver qué va a pasar por acá. Entonces, si vemos anteriormente la fórmula, ¿verdad? Que era delta X, delta Y, son entre delta Y entre delta X, ¿verdad? Entonces, como les dije, es como buscar una pendiente, o sea, tenemos que identificar quién es la variable Y y quién es X, ¿verdad? En este caso, como nos dice que el porcentaje estimado P de la población se presenta en la tabla, esto que está acá, la primera fila sería, perdón, sería X, ¿verdad? La segunda fila sería Y, ¿verdad? Aquí sería X y Y. Sí, vamos a ver, ¿me escuchan? Estábamos diciendo que la primera fila es la variable X y la segunda fila es la variable Y. Porque eso es lo que teníamos que identificar con el delta Y y delta X. Entonces, bueno, simplemente ahora aplicamos la fórmula, ¿verdad? Que sería como el f de x menos f de x0, ¿verdad? Este sería como y entre x menos x0, ¿verdad? Entonces, el primero sería, dice que el primero es, haya la razón de crecimiento promedio de celulares del 2016 al 2018. Entonces, en este caso podemos notar que no podemos encontrar la derivada, ¿verdad? Sino vamos a encontrar simplemente la razón de crecimiento, ¿no? No podemos encontrar la derivada porque no tenemos la función. Entonces, ¿qué optamos aquí? A utilizar simplemente la fórmula sin el límite, ¿verdad? O sea, delta y entre delta x. Escribo aquí. Entonces tenemos por ahí delta y entre delta x, ¿verdad? Eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual entonces 2016. Entonces, ¿qué datos vamos a utilizar? Vamos a tener a 2016, con 55 y de 2016 a 2018. Tenemos los datos respectivos. Entonces, por ahí vamos a tener en la fórmula que sería 55 menos 77, ¿verdad? Eso entre 2016 menos 2018. Menos 2018. Y entonces, ya que tenemos la fórmula, simplemente eso lo metemos a la calculadora y obtenemos el resultado que sería la razón de cambio. La razón de cambio. Y eso nos va a dar como resultado el valor de 11. ¿No? Eso nos da 11.
Entonces estaría la solución a la pregunta 1. ¿Ah? En la pregunta 2, ¿qué sería en la pregunta 2? Ahora nos dice, del 2016 al 2017. Entonces igual, ¿qué datos vamos a utilizar de la tabla? Los que tenemos por ahí encerrados. 2016, 55, 2017 con 68. Pues igual, aplicamos la misma fórmula. Entonces, punto 2. Tenemos que el punto 2 es 55 menos 68. Eso entre el 2016 menos 2017. Y eso nos va a dar un resultado de 13. ¿Verdad? Igual lo metemos a la calculadora. Y eso nos da un valor de 13. ¿Verdad? Recuerden que esas soluciones es en porcentajes, ¿verdad? O sea, aumentó un 11% y aumentó un 13%. ¿No? Aumentó un 11% en el primer caso y un 13% en el segundo caso. El tercer ejemplo, ese lo pueden hacer en sus casos, ¿verdad? Sencillo, igual, de la misma manera, ¿no? Lo resolvemos. Entonces continuamos por ahí. En el ejemplo 2 nos dice, el costo en dólares de producir X unidades de cierto artículo es C de X igual a 5.000 C de X igual a 5.000 más 10X más 0.05X al cuadrado. O sea, acá nos están dando la función. ¿Sí? Y nos solicitan allí la razón de cambio instantánea de C con respecto a X, cuando X es igual a 10, perdón, a 100. Entonces aquí nos habla de la razón de cambio instantánea, ¿verdad? Entonces, recordamos que la razón de cambio instantánea era que era la derivada. Ahora sí, ya nos dan la función. Entonces, procedemos a calcular ¿qué? Procedemos a calcular la primer derivada. Entonces tendríamos que la primer derivada es 10 más 0.05 por 2. ¿No? Si entonces ahora escribimos el resultado, ¿verdad? Lo simplificamos. Nos va a quedar entonces 10 más 0.1 X. Y ahí tenemos la primer derivada. Vean que aquí no utilizamos la notación de la derivada de X de T o de Y de T, ¿verdad? ¿Por qué no utilizamos? Porque en este caso no nos está hablando del tiempo, ¿verdad? Nos dice que esa función depende del tiempo, entonces no nos va a hacer falta la anotación, ¿no? Vamos a ver.
¿Qué nos estaba preguntando? Allí la razón de cambio instantánea. ¿Ah? C, cuando x es igual a 100. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Bueno, agarramos la primera derivada y la evaluamos en 100. Y así vamos a obtener nuestra razón de cambio instantánea. Entonces sería la primera derivada evaluada en 100 es igual a 10 más 0.1 por 100. Y eso nos da 20. Entonces, la razón de cambio instantánea de C con respecto a X, cuando X es igual a 100, es igual a 20. ¿No? En este tipo de problemas también nos podrían preguntar en dos valores, ¿verdad? Hay la razón de cambio, pero promedio. La razón de cambio promedio cuando X es igual a 100 y cuando X es igual a 150. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Como es la razón de cambio promedio, tendríamos que utilizar delta Y entre delta X. Ya tenemos el X, que el X sería 100 y el otro sería 150. ¿Cómo obtenemos la Y? Bueno, como nosotros tenemos el X, simplemente evaluamos en la función original. C de X lo evaluamos en 100, obtenemos su valor en Y evaluamos la función original otra vez, pero ahora en 150 y obtenemos sus correspondientes valores en Y, ¿verdad? Es lo mismo cuando estábamos buscando la pendiente de una función lineal, ¿verdad? De una función lineal. Entonces no hay problema con eso. Sería otra forma de cómo preguntarlo, ¿verdad? Como el ejemplo anterior, pero en vez de darme la tabla, me dan la función. Entonces yo con la función me dan las coordenadas en X y puedo encontrar las coordenadas en Y. Y aplico la misma fórmula, ¿no? Delta Y entre delta X. Hay que tener cuidado cuando nos dicen razón de cambio instantánea y la razón promedio, ¿no? Entonces vamos al ejemplo 2, al ejemplo 3. Entonces nos dice el desplazamiento en metros de una partícula que se mueve en línea recta está dada por la ecuación de movimiento S de t igual a 1 entre t cuadrado, donde t se mide en segundos. Halle la velocidad de la partícula en los instantes t igual a a y t igual a 3. Entonces aquí es importante ver que nos habla de qué, que es una función de desplazamiento, Entonces estamos viendo que el ejemplo 3, entonces era el desplazamiento en metros de una partícula que se mueve en línea recta está dada por la ecuación de movimiento S de t, ¿no? Igual a 1 entre t cuadrado, donde t se mide en segundos. ¿No? Y nos preguntan, halla velocidad de la partícula en el instante t igual a a y t igual a 3. Entonces estamos viendo que nos hablaba una función de desplazamiento y nos pregunta sobre la velocidad. Aquí especialmente no nos dice nada de la razón de cambio instantánea, pero en lo anterior, al inicio vimos que el desplazamiento o una función de posición cuando yo le derivo es la razón de cambio instantánea, ¿verdad? Pues ¿qué tenemos que hacer acá? Derivar la función, ¿verdad? Como también, igual como el caso anterior, solo tenemos una variable t, que es del tiempo, no hace falta escribir ds de t, ¿verdad? Simplemente vamos a escribir s', ¿verdad? Porque en el lado derecho de la igualdad solo tenemos una variable, que es el t. Entonces, ¿qué tendríamos que trabajar primero? Si vamos siguiendo los pasos,
que habíamos visto anteriormente, el primero, la función, sería aquí s de t igual a 1 entre t cuadrado, ¿verdad? Entonces en el paso 2, ¿qué nos dice el paso 2? Bueno, la función que obtenemos en el paso 1 la derivamos. La derivamos, ¿verdad? Entonces en el paso 1 sabemos que esta función es una función fraccionaria, ¿verdad? Entonces derivarla así la tendríamos que derivar como un cociente. Entonces mejor aplicamos las propiedades de potencias y lo convertimos como t elevado a la menos 2. Ahí va a ser más sencillo de derivar. Entonces ahora en el paso 2, calculamos la derivada. Entonces vamos a tener que S' de t, ¿verdad?, es igual a menos 2t a la menos 3. Entonces tenemos la derivada. Y entonces el paso 3, ¿qué nos indicaba el paso 3? El paso 3 era despejar para la razón de cambio que estamos buscando. En este caso ya la tenemos despejada, que es el S de t. Queremos averiguar o hallar la velocidad de la partícula en los instantes t igual a y s de t, perdón, y t igual a 3, ¿verdad? Entonces tendríamos que evaluar la primera derivada en a. Tenemos que evaluar la primera derivada en a, ¿no? Pues simplemente agarramos la función que obtuvimos anteriormente y la evaluamos en a, o sea, cuando t toma el valor de a. Entonces en este caso nos va a quedar en términos de quién, de a, porque la a es una constante, ¿verdad? Entonces sería la velocidad. En el segundo caso, ¿qué haríamos? Lo mismo. Yo evalúo S' de 3, entonces sería menos 2 por 3 a la menos 3, ¿no? Y entonces igual, simplemente eso lo calculamos para obtener el resultado, ¿no? Que eso nos va a dar menos 2 sobre 27. Menos 2 sobre 27. Menos 2 sobre 27. Entonces, en el instante que ha pasado 3 segundos, el t se mide en segundos, la velocidad de esa partícula es de menos 2 sobre 27. Menos 2 sobre 27, que metros sobre segundos. Si le queremos poner las unidades, ¿no? O sea, aquí es importante el signo. Lo que nos indica es si esa velocidad o esa razón de cambio, ¿verdad?, va aumentando o va disminuyendo, ¿verdad? Eso depende de cómo planteemos el problema. ¿Qué quiere decir con esto? No significa que porque esté negativo, entonces eso significa que el resultado, ¿verdad? Si el resultado está negativo, no significa que va disminuyendo. Depende de cómo nosotros planteemos el problema o como nos den el problema, el menos, o sea, el resultado negativo puede significar que está aumentando de tamaño, está aumentando de velocidad o está aumentando de volumen, ¿verdad? Depende de que nos diga el problema. Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Acá yo en estos problemas no les voy a pedir que respondan, sino simplemente que lleguen y lo evalúen, como lo estamos haciendo acá, ¿verdad? Para simplificar un poquito.
Entonces, ¿hay alguna pregunta respecto a este problema? Aquí derivamos. Listo. ¿No? Está claro, ¿sí? ¿Cómo vamos con el retraso ahí por el audio y con la escritura? ¿Como cuántos retrasos están teniendo? Unos 3 segundos, unos 2 segundos por ahí. 2 segundos. Como 2 segundos. Sí. Volver a Sí. explicar esto del negativo en la respuesta. Ese -2/27 y, y ¿cómo se llama? Y qué significaba lo del negativo. Ajá, eso es más que todo, digamos, para la respuesta, ¿verdad? Pues en algún momento nos piden la respuesta. En el problema de desarrollo lo dejaríamos así, con el negativo. Pero entonces, el negativo, lo que significa, ¿verdad? El signo, vamos a ver. El signo que nos está dando por acá, eso simplemente nos indica que eso, de la velocidad, por ejemplo, acá puede ir aumentando o puede disminuir, ¿verdad? No como en otros problemas que a nosotros nos da un resultado negativo y eliminamos ese resultado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sabemos que la velocidad es siempre positiva. Entonces, eliminamos ese resultado o pensamos que nos dio algo incorrecto porque el resultado es negativo. No, acá no importa si el resultado es positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, solamente interpretación. Por ejemplo, acá nos dio -2/27. Acá podemos interpretar que como es negativo, en ese punto, en esos 3 segundos, cuando t es igual a 3, esa velocidad iba disminuyendo, ¿verdad? Va disminuyendo, seguramente, ¿verdad? Al ser negativo. Si fuera positivo, va aumentando la velocidad. Gracias, profe. ¿Sí? Eso es igual cuando, si digamos, trabajamos con un problema que nos habla de algún, por ejemplo, algún globo, ¿verdad? Que se está desinflando. Entonces yo puedo escribir que el resultado menos me indica que el globo se está desinflando, ¿verdad? O si yo lo planteo de otra manera, podría ser que el resultado negativo me indique más bien que ese globo se está inflando, o sea, está aumentando su volumen, ¿verdad? Entonces hay que leer muy bien el problema, eso es simplemente de interpretación, ¿verdad? Pero como les digo, yo acá, si es un problema de desarrollo, solo vamos a pedirlo así como está, no vamos a pedir la respuesta, la solución, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente ejemplo, a ver. En el siguiente ejemplo nos dicen, dos barcos salen simultáneamente de un puerto. Uno viaja hacia el sur a una velocidad de 30 kilómetros por hora y el otro hacia el este a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces, después de 2 horas, ¿cuál es la velocidad de separación de estos dos barcos? Entonces, antes de comenzar el problema, podemos hacer un dibujo a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos por ahí un puerto, o sea, un punto de referencia donde salen ambos barcos. Entonces podemos hacer el punto de referencia ahí y nos dice que uno viaja hacia el sur y otro está viajando hacia el este, ¿verdad? Uno estaba viajando a 30 kilómetros por hora y otro barco a 40 kilómetros por hora. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál es la velocidad de separación de esos barcos? Podemos suponer que el barco que iba hacia el sur llegó a un punto B, ¿no? A un punto B, a un punto B. Y el barco que iba hacia el este llegó a un punto C. Podemos decir que el punto o el puerto, el punto de inicio, ¿verdad? O el puerto es un punto A.
Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? Esa velocidad de separación, ¿no? O sea, acá lo puse en ese instante, suponiendo que ese punto era después de 2 horas, ¿verdad? Porque puede ser que en 1 hora la distancia era esta que estaba por acá, ¿verdad? O acá, en menos tiempo, ¿verdad? Y en 3 horas aumente más esa distancia, ¿verdad? Vaya aumentando la distancia, vaya aumentando la distancia, ¿verdad? Entonces en el punto B y en el punto C supongamos que es después de 2 horas, ¿no? Entonces, más. Entonces, ¿a qué se nos va a formar un triángulo rectángulo? Es importante verlo, ¿verdad? Porque tenemos que buscar una fórmula donde yo aplique la derivada, ¿verdad? Entonces, ¿nos hablan de qué? Nos están hablando de la velocidad, ¿verdad? También. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar por ahí seguramente la fórmula de velocidad, ¿verdad? O lo que es lo mismo despejado ya, la distancia. La distancia, ¿verdad? Puedo escribir que la distancia es igual a la velocidad por tiempo, la fórmula de distancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que es muy importante saber que nos están dando las velocidades y no las distancias. Nosotros no sabemos qué distancia recorrió el barco que iba viajando hacia el sur, o sea, del punto A al punto B. ¿Qué distancia? Bueno, no sabemos qué distancia, entonces vamos a ponerle una variable y. El barco que iba viajando hacia el este, entonces, o sea, del punto A al punto C, le escribimos una distancia X. Y ahora la distancia de separación entre los barcos, una unidad Z. No sabemos esa distancia. No sabemos la distancia entre ellos. ¿Qué sabemos? Sí sabemos la razón de cambio, ¿verdad? Porque nos hablan de la velocidad. Recordemos que la velocidad es la razón de cambio. Nos dice que dos barcos salen simultáneamente a un puerto. Uno viaja hacia el sur a una velocidad de 30 kilómetros por hora. O sea, el que viaja hacia el sur, o sea, la razón de cambio de X de T, ¿no? Porque es, perdón, el que viaja hacia el sur le escribimos Y. De Y de T de Y de T vamos a tener que es igual a ¿qué? Igual a 30 kilómetros por hora. Igual a 30 kilómetros por hora. ¿Qué más? Bueno, también tenemos la razón de cambio del automóvil que va hacia el este. O sea, tenemos de X, tenemos de X de T. En este caso, ¿qué nos dice que es la razón de cambio? Nos dice que es igual a 40 kilómetros por hora. ¿Y qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar la velocidad de separación. La velocidad, entonces, una razón de cambio. ¿La razón de cambio de quién? Bueno, de Z, ¿verdad? Porque la línea que pintamos aquí amarillo sería la distancia entre los barcos. Yo quiero buscar entonces la velocidad de separación, que sería igual a de Z de T. Entonces esa es nuestra incógnita. ¿Cuál es el valor de Z de T? ¿Cuál es el valor de Z de T? Entonces ya sabemos todos esos datos. Estamos buscando los datos que sabemos, ¿no? Entonces vamos a montar la ecuación. ¿Qué ecuación podemos utilizar acá? Entonces, como estamos en presencia de un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces tenemos que y al cuadrado
más x al cuadrado más x al cuadrado es igual a z al cuadrado. Z al cuadrado. Entonces ya tenemos la función, ¿verdad? O la relación. Pongámosla acá como número 1, siguiendo los pasos. Número 1. ¿Cuál sería el paso número 2? Según lo que vimos, el paso número 2 era derivar. ¿Ah? Derivar la función o la relación que teníamos. ¿Ah? Entonces, encontramos la derivada, es 2y. Entonces, por la regla de la cadena nos sale de y de t. ¿Va? Bueno, es como derivar implícitamente porque yo no conozco la derivada de y. Entonces, en vez de escribir y', escribimos de y de t. Más 2 x de x de t. Igual a qué? Igual a 2 z de z de t. ¿Ah? Entonces tenemos que la derivada es 2y por de y de t más 2x de x de t igual a 2z de z de t. Entonces, para simplificar esa derivada podemos ver que todos tienen en factor común ¿qué? Todos tienen factor común un 2, ¿verdad? Entonces puedo cancelar el 2. Vamos a cancelar el 2. ¿Ah? Todos tienen 2. Entonces, simplificando esa derivada o esa relación, ¿verdad? Nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar y por de y de t más x de x de t es igual a z de z de t. Ahora entonces podemos verificar los datos que ya tenemos. Entonces el y, ¿qué es el y? El y es una distancia, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Nosotros aún no tenemos el valor de y. El que tenemos es la velocidad y el y es una distancia. Entonces para eso escribimos por ahí, por acá, por la esquina, ¿verdad? La fórmula de distancia, ¿verdad? La distancia es igual a la velocidad por tiempo, ¿verdad? O la velocidad despejando, la velocidad es igual a distancia entre tiempo. No, necesitamos la distancia. Recuerden que Pitágoras es para longitudes, no para velocidades. Entonces, ¿podemos encontrar esos valores? Bueno, sí, ¿verdad? Porque ya tenemos la velocidad con que viaja el barco que va hacia el sur, o sea, del punto A al punto B. Y también el X, ¿verdad? La distancia X, porque tenemos su velocidad, o sea, la razón de cambio. El de Z lo podemos encontrar. Bueno, por el momento no, porque no tenemos la velocidad de Z de t, esa es la que queremos encontrar, ¿verdad? Entonces, primero vamos a encontrar el valor de y de x, para poder sustituirlos en el paso 2. Entonces, el valor de y, que sería mi distancia, ¿no? Sería la distancia, sería igual a la velocidad que va ese automóvil. Ese automóvil, escribimos que era ¿cuál? Era el que iba hacia el sur, ¿verdad?
O sea, el que va a 30 kilómetros por hora. Los 30 kilómetros por hora sería 30 velocidad por tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, el tiempo que nos indicaba el problema, que era de 2 horas. ¿Verdad? Entonces nos va a quedar 30 por 2. Que eso nos da un resultado de 60. Al igual con la otra velocidad, ¿no? Entonces, perdón, la otra distancia es X es igual. Ahora era el barco que iba hacia el este, ¿no? Que ese iba a una velocidad de 40 kilómetros. Entonces, 40 kilómetros por 2 es igual a 80. Aquí voy a recalcar algo. Tal vez alguno dice, bueno, eso no es necesario. Si, profe, si yo no hice esa parte, no lo convertí a la distancia y me dio el mismo resultado, ¿verdad? Eso es así, les va a funcionar. ¿Por qué? Les va a funcionar porque acá el tiempo que nos está hablando, o el tiempo donde parten ambos barcos, es de 2 horas. Entonces, cuando nosotros sustituimos los valores, vamos a tener un factor común de 2 en todos los valores. Entonces, ese 2 al final se cancela, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos así? Porque puede ser que en un problema nos digan que el barco que iba viajando hacia el sur salió 2 horas después, pero el barco que iba viajando hacia el este salió 3 horas después. Sí, entonces de esta manera que lo estamos resolviendo no hay falla. ¿Ah? Si lo hacen de la otra manera, sin convertir, primero estaría incorrecto porque estaría sustituyendo el y por velocidades y no por distancia. Eso me dice que no estamos entendiendo bien el concepto. Ahora estamos mezclando velocidad y distancias. Ahora estamos mezclando hasta unidades. Porque para medir distancia utilizamos metros, kilómetros, milímetros, etcétera, centímetros. Para medir velocidades utilizamos metros sobre segundos, kilómetros sobre segundos, kilómetros por hora, etcétera. Entonces, ya que tenemos el X y el Y, ahora también podemos encontrar el Z, porque si vemos el punto 2, eso en realidad es Pitágoras, ¿verdad? Y como estamos con distancias, con longitudes, podemos despejar la variable Z. Entonces ahora lo que vamos a encontrar es mi variable Z. Entonces la variable Z, de color, la variable Z sería igual a, lo voy a despejar de una vez, ¿verdad? Sería igual a y al cuadrado, o sea, 60 sería igual a 60 al cuadrado más 80 al cuadrado, ¿verdad? Y como lo estamos despejando, todo eso va entre raíz, ¿verdad? Y entonces, eso lo metemos a la calculadora y vamos a obtener un resultado de 100. O sea, esa distancia toma un valor de 100, ¿no? Entonces ya tenemos los valores de X, Y y Z. Si nos devolvemos al punto 2 y marcamos los valores que tenemos, ¿verdad? Para ver si podemos resolver el problema, tenemos el valor de Y, ya lo tenemos, ¿verdad? Que es 60. El valor de X ya lo tenemos, que es 80. Y el valor de Z, que es 100, ya lo encontramos. El de Y de T ya lo teníamos desde el inicio. Y el de X de T también, ¿verdad? Que era 40 kilómetros. Nos faltaría encontrar de Z de T, que ese es el valor que queremos buscar, ¿verdad? Que eso es lo que nos preguntan. La velocidad de separación de los barcos. Entonces simplemente ahora realizamos una sustitución de valores en la ecuación.
Entonces vamos a tener por ahí que el punto 3, que sería el último, de otra vez, el punto 3 sería sustituir valores. Entonces teníamos por ahí que era y por dy de t, o sea, 60 por 30, ¿no?, que es la velocidad, más x, que es 80, por dx de t, que es 40, igual a z, que es 100, por dz de t. Si ustedes notan, entre los números todos tienen un factor común de 2, es más, de 4, ¿verdad? Por eso es que al final les da el mismo resultado si no buscan la distancia, ¿verdad? Pero como dije anteriormente, eso estaría incorrecto, porque estarían mezclando una media longitud con una medida de velocidad, ¿verdad? Kilómetros sobre segundos y kilómetros o metros con metros sobre segundos, o las unidades con las que estemos trabajando, ¿verdad? En este caso, kilómetros, ¿verdad? Entonces, el X y el Y, las distancias están en kilómetros y las velocidades están en kilómetros sobre horas. Entonces, ahora simplemente el lado izquierdo lo calculamos, ¿verdad? Lo metemos a la calculadora y lo dividimos entre 100. Entonces, vamos a tener, entonces, que de Z de T es igual a ¿cuánto? Entonces, calculamos ahí 60 por 30 más 80 por 40, eso nos da un resultado de 5000. Entonces nos va a dar 5000 dividido entre 100, ¿verdad? Después de realizar el despeje. Y entonces eso lo simplificamos y vamos a obtener un resultado de 50, ¿no? Si queremos trabajar o poner las unidades, ¿verdad?, eso serían kilómetros entre horas, ¿no? Entonces, la distancia a la que se están separando los barcos, perdón, es de 50 kilómetros por hora. ¿Hay alguna pregunta o duda respecto al problema? ¿Se me hace el favor? Sí, sí. La duda mía es de qué folletos se está sacando el material, porque yo no tengo esta parte entre los folletos míos. Ah, ok, esta parte sí, este material no lo tienen, pero cuando termine la clase yo les voy a enviar el material. Esto que estamos haciendo se los voy a enviar en PDF y además la grabación también, ¿verdad? El video se los voy a subir a YouTube, yo les voy a enviar el link, ¿sí? No les envío el material antes porque, bueno, pienso que como están acá poniendo atención, ¿verdad? En no va a ser más complicado estar viendo el material y la computadora, ¿verdad? O el teléfono. Entonces de aquí mismo lo ven. Y después yo les envío ya el material con todo lo que estamos escribiendo, se los envío en un PDF. ¿Sí? Perdón, gracias, profe. Okay. ¿Sí? Creo que así sería más sencillo, porque al final de cuentas yo les enviaría el material, pero sin la solución de los problemas, ¿verdad? Entonces, luego si lo quieren imprimir, tendrían que imprimir ya con la solución, lo que estamos viendo ahora. Yo se los envío al terminar la clase o en la noche, igual que el video, ¿sí? Seguramente el material sí se lo envío de una vez, pero el video hasta la noche, ¿eh? Entonces vamos a ver. Continuemos por ahí, a ver.
Recuerden que cualquier duda, abren el micrófono y preguntan, ¿verdad? Porque esa es la idea de la clase sincrónica, o sea, la clase en tiempo real. Que ustedes de una vez salgan de sus dudas, ¿verdad? Esa es la idea de la clase y de las horas de atención al estudiante. Recuerden que las horas de atención al estudiante las trabajamos, ustedes me escriben por el grupo de WhatsApp que tienen alguna duda y nos conectamos a las horas respectivas, ¿verdad? Lo recalco porque, recuerden, aprovechar las dudas en la clase sincrónica, tiempo real, y aprovechar las horas al estudiante, ¿verdad? Para que luego no esté enviando ahí preguntas por el grupo de WhatsApp, empiecen a enviar y enviar, ¿verdad? Para eso tienen el tiempo destinado de la clase sincrónica y las horas de atención. Profe, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? sí, ¿puedo regresar un toque? Ajá, vamos. Y además así cuando preguntan me doy cuenta si están dormidos o si están poniendo atención o así. En la parte que está X y Z, ¿verdad? Que hizo abajo. En la parte de Z que puso raíz de 60 al cuadrado más 80 al cuadrado igual 100. ¿Sí? ¿Cómo todo eso, 60 al cuadrado y 80 al cuadrado en raíz? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? Ah, ok, eso lo sacamos, ¿verdad? Del punto 1, ¿verdad? Vean que en el punto 1 teníamos por aquí la fórmula de Pitágoras, ¿verdad? Que eso lo hemos sacado del triángulo rectángulo. Teníamos esto, ¿verdad? Teníamos que y al cuadrado es más x cuadrado es igual a z al cuadrado. Nosotros queremos saber quién es z al cuadrado, perdón, z. Entonces, de acá podemos despejar el z. Primero despejamos el z cuadrado, ¿verdad? Y eso nos va a quedar entonces z al cuadrado igual a ¿qué? Igual a y cuadrado más x cuadrado. ¿Ah? Entonces, aún no tengo y despejado. Entonces, para quitar el cuadrado, ¿qué hacemos? Le sacábamos raíz a ambos lados, ¿verdad? Sacábamos raíz a ambos lados. Vamos a borrar aquí un poquito. Tan feo. Entonces, el z es igual a y cuadrado más x cuadrado raíz. Entonces, de ahí obtuvimos el z. Luego, en el otro paso, ¿verdad? Ya teniendo ese resultado, sustituimos los valores, que y era 60, entonces 60 al cuadrado más x, que es 80 al cuadrado. ¿Sí? Hay algo importante ahí, pero que no lo puse, ¿verdad? Es que recuerden que cuando saco raíz, el resultado es más menos la raíz, ¿verdad? Recuerden eso, que a veces sí es importante poner más menos. Acá no lo puse porque ya como estamos trabajando con las medidas, ¿verdad? Longitudes, aquí el resultado tiene que ser positivo. Entonces omití ese más menos. Agarré la positiva de una vez. ¿Sí? Ok, todavía. Ok, está claro ya. Entonces, continuemos con el siguiente ejemplo. A ver. En el ejemplo 5 nos dice el área de un círculo es, de ahí nos dan la fórmula y todo, ¿verdad? El área es A igual a pi por r al cuadrado. El radio aumenta a una razón de 4 milímetros sobre segundos. Hallar la razón de cambio del área del círculo cuando el radio sea igual a 5 centímetros. A ver, en este problema ustedes me van a ayudar un poco. A ver, ¿cómo inicio? ¿Qué podría hacer en este problema? ¿Cómo podría iniciar? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cómo iniciarían ustedes? El ET sería 4 milímetros por segundo. Ajá, ¿quién sería ese? 4 milímetros por segundo sería igual a ET, tiempo o velocidad de cambio, razón de cambio. Ajá, exacto. Sería una velocidad de cambio respecto a quién, al radio, ¿verdad? Al radio.
respecto al radio. Entonces, es un dato que tenemos. ¿Ah? Entonces podemos escribir que de RT de RT es igual a 4 metros sobre segundo. Exacto. Haciendo ese descanso me puso la letra más fea, más bien. Entonces, ¿qué más podríamos escribir? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que hallar en el problema? ¿Qué nos pide? Dice hallar la razón de cambio del área. ¿Qué sería eso? Sería de A de T, ¿verdad? Esa es la que se quiere hallar. Exacto, esa es la que queremos hallar, de A de T. Y la fórmula de esta no se las voy a preguntar, ¿verdad? Porque aquí ya nos están dando. Simplemente sería como el paso, digámoslo así, pongámoslo como 1. El área, ya nos dan el área. El área del círculo es igual a pi por r al cuadrado. Y todos sabemos cuál es el área de un círculo. Fórmula más sencilla. Entonces, según eso, después, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Como paso 2. Ya teniendo el área y lo que sabemos y lo que no sabemos. O sea, lo que tenemos que buscar. ¿Cuál sería como el siguiente paso? Ajá, ¿cuál sería el siguiente paso ahí? Alguien que me conteste. No hay como que derivarlo, ¿eh? Exacto, el siguiente paso sería derivarlo. Recuerden que ya cuando tenemos la función es derivar. ¿Ah? Entonces derivamos, la derivada de A es de A de T. Igual, entonces el otro lado sería pi, que es una constante. La Que sería 2R pi. Exacto, ¿verdad? Pi 2R pi, ¿verdad? Eso no importa. El orden aquí no es tan importante porque es multiplicación, ¿verdad? Ustedes lo pueden acomodar de una vez. Yo lo voy a acomodar conforme la derivada, ¿no? Para que no nos perdamos mucho. Entonces va a quedar de A de T es igual a pi 2 por R por dr de T. Entonces en el paso 3 era despejar lo que queríamos encontrar, ¿verdad? Que ya vimos que era quién. De A de T. De A de T. Entonces ahí ya lo tenemos despejado, ¿verdad? Pues simplemente de A de T es igual a ¿qué? Podría ser la sustitución de datos, ¿verdad? Teníamos por ahí que no lo escribimos. Teníamos que el R era igual a ¿qué? A 5 centímetros, ¿verdad? Entonces está bien, ¿verdad? Tenemos el R y tenemos el de R. ¿Sí? Entonces podríamos realizar la sustitución. Vamos a escribir el 2 y el pi, ¿verdad? Por el R que es 5, ¿verdad? Por el de R de T que tomaba el valor de 4. De 4. Y entonces ahí podríamos obtener el resultado, ¿verdad? Ahí estaremos bien o hay algo que corregir. O de una vez ya podemos, bueno, eso sería 2 por 5 por 4. Sería 40 pi, ¿verdad? Estaría correcto. ¿Verdad? Sencillo este. O alguno ve algún problema ahí o alguna duda que tenga. ¿Por qué 40 pi? 2 por 5, 10. Ah, Y 10 por multiplica 4. el pi. No, exacto. Esa es otra cosa. Cuando nosotros tenemos el pi, no lo vamos a multiplicar. O sea, solo indicamos esa multiplicación, lo conservamos. En la calculadora, cuando vayan a hacer la operación, solo escribimos 2 por 50 por 4.
porque el pi lo que me va a generar es un número muy feo, me va a generar un número en decimales, porque es irracional. Generalmente si lo meten en la calculadora, ella les va a poner el 40 pi, se les va a poner así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, bueno, es lo que quería ver si alguien ve el problema. Aquí hay un problema, ¿verdad? Si lo hacemos así, estará incorrecto, porque si nosotros nos vamos a las unidades, hay que tener cuidado también con las unidades. El DRT estaba en qué? Lo teníamos en milímetros, pero el radio lo tenemos en centímetros. Entonces no podemos combinar tampoco unidades, son unidades de longitud, pero una está en milímetros y otra en centímetros, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos que convertir ya sea el radio o la razón de cambio del radio. Acá en este caso vamos a convertir el radio, ¿verdad? Entonces, el radio es igual a 5, ¿por qué? Entonces, en un centímetro, ¿cuántos milímetros hay? 10, ¿verdad? Entonces, sería multiplicar para hacer la conversión. El R igual a 5 por 10, eso nos va a generar ya la unidad en milímetros. ¿Por qué 10? Porque en un centímetro hay 10 milímetros. Entonces nos va a quedar que el radio es igual a 50 milímetros, ¿no? Entonces en el punto 3 nos vamos otra vez y nos va a quedar 2pi por R, pero R es 50, entonces 50 por 4, ¿no? Entonces ahora tenemos que ver qué resultado nos da. Multiplicamos ahí, igual, entonces en la calculadora solamente 2 por 50 por 4. Profe, ¿cómo fue que hizo la razón de cambio de, bueno, de milímetros a centímetros y sucesiva? Ok, no, la razón de cambio, ¿verdad? De RT lo dejamos igual, ¿verdad? Lo dejamos igual, lo dejamos como 4 milímetros sobre segundos. El R en el problema nos decía que el R era de 5 centímetros. Entonces aquí hay dos opciones, ¿verdad? Cambiar la razón de cambio a centímetros, para que todo nos quede en centímetros. O más bien cambiar el radio a milímetros, para trabajar todo en milímetros. Entonces, yo lo que cambié fue el radio, porque nosotros sabemos acá que un centímetro es igual a 10 milímetros. Es igual a 10 milímetros. Ok, Es igual a 10 milímetros. Entonces multiplico los 5 por 10. Si multiplico 5 por 10, eso me cambia a 50. A 50, exacto, que me da la unidad de milímetros. Sí, puede ser. ¿Sí? Ok. Entonces, 2 Gracias, por... profe. Ok, con gusto. Entonces nos va a quedar 2 por pi por 50 por 40. ¿No? Que eso es igual a 400 pi. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con esos cambios de unidad, ¿verdad? Ver que todas las unidades sean correctas, de longitud con longitud, y que sean las mismas. Milímetros con milímetros, segundos sobre segundos, centímetros sobre segundos, kilómetros con kilómetros. Horas, ¿verdad? Siempre hay que convertirlos, ¿verdad? Si en dado caso salen de milímetros, convertirlos a centímetros, si es que se ocupan centímetros y ahí sucesivamente, ¿verdad? Exacto. Usted los convierte, si fuera un problema de desarrollo, como usted lo está resolviendo, usted lo puede resolver como usted quiera. Como acá yo todo lo pasé a milímetros, pero otra persona lo pudo pasar a centímetros. Y es lo mismo. Solo que acá al final tenemos que indicar las unidades que es en milímetros sobre segundos, ¿verdad? Milímetros sobre segundos. ¿No? Estoy trabajando las unidades. Si alguien lo trabajó en centímetros, entonces ya el resultado final nos daría ¿qué? Nos daría 40 pi sobre centímetros sobre segundos, ¿verdad? El resultado sí va a parecer diferente, pero es porque está en otra unidad. Entonces aquí voy a recalcar algo importante. Si fuera ya sea en el examen o un quiz, cuando se llegue a este tema, ¿verdad? El quiz para el segundo parcial. ¿Me escuchan, sí? Creo que se fue la red otra vez.
Se oye bien. Sí, ok. Entonces, lo que estaba diciendo, lo que estaba comentando era que ya sea en un quiz o en un examen, hay que tener cuidado con las unidades o con las respuestas. Si voy a marcar con X, por ejemplo, este mismo problema, y nos dan las soluciones todas en milímetros, entonces tenemos que cambiarlo todo a milímetros. Si nos dan las soluciones o las opciones en centímetros, todo a centímetros. Ahora nos adaptamos a la solución que nos estén dando ahí, a la propuesta de solución, a las opciones de marcar con X, ¿verdad? En desarrollo no, en desarrollo usted escoge con qué unidad quiere trabajar, con qué lo convierte, ¿verdad? ¿Sí? Usted lo puede cambiar todo hasta kilómetros si quiere. Obviamente eso sería complicarse, ¿verdad? Pero se puede, se puede. Entonces, si queremos dar una conclusión, diríamos que la razón de cambio del área del círculo es de 400 pi milímetros sobre segundos. Esa sería la solución ahí. ¿Hay alguna pregunta sobre este problema? ¿O está claro? Profe, en el punto 2, cuando nos da pi por 2 por r por dr sobre dt, ese último dr sobre dt, ¿por qué salía, profe? Ajá, ese dr en este caso y el de a de t siempre va a salir. Recuerde que nosotros no conocemos la derivada de a ni la derivada de r. Lo podemos ver así. Estamos derivando implícitamente, como una derivación implícita, ¿verdad? Si yo lo derivo implícitamente, nos va a quedar pi por 2 por r prima. Pero ese r prima lo escribimos como dr de t, ¿no? Para indicar que esa variable depende del tiempo, ¿no? Igual, por ejemplo, el a de a de t, yo lo pude escribir como a prima, ¿sí? Pero lo escribimos de a de t simplemente para indicar que esas variables dependen del tiempo, dependen de en qué tiempo estamos trabajando, ¿verdad? ¿En qué tiempo sucede eso? ¿Sí? Entonces, siempre nos va a salir ahí cuando derivemos un dr de t, un dx de t, o etcétera, como el ejemplo anterior, ¿verdad? Me voy a volver al ejemplo anterior. Acá en el paso 2, ¿no? Cuando derivamos y al cuadrado, bajamos el 2 por y por de y de t. Nos salió la derivada y' más, bajo el 2, 2x por dx de t. Nos salió la derivada. Al igual con el z, bajo el 2 por z por de z de t. Ven, siempre me sale la derivada por ahí. Entonces es como estar derivando implícitamente. Entonces vamos a resolver este ejemplo 6 y luego el ejemplo 7 lo van a intentar ustedes. Lo van a intentar y me lo envíen. Entonces vayan buscando una hoja y un papel y me envían la imagen por el grupo de WhatsApp o por Teams para ver cómo si van entendiendo por ahí. Y después lo vemos aquí. Profe, yo no puedo tomar fotos. Mi teléfono no sirve para eso. Bueno, inténtelo hacer ahí, por lo menos, ¿verdad? Inténtelo hacer por ahí. Y después lo comparamos, ¿verdad? Los demás también, igual, inténtenlo y que lo resuelve, me envía la foto, ¿verdad? Y tomamos una de las que envían por ahí. Pues vamos a resolver el 6. Y después ustedes intentan hacer el 7. Entonces nos dice el 6. El volumen de un melón viene dado por V igual a 3 cuartos de pi por r al cubo. Eso es, simplemente al final es el volumen de una esfera, si lo vemos, ¿verdad? Nada más que es un problema como contextualizado, ¿verdad? Con una fruta. El radio está creciendo a una razón de 0.7 centímetros por d. Ese d es, acá en este caso vamos a poner el d que era por semanas, ¿verdad? Porque no le quise poner ahí el w porque después se pensaba que era peso. Entonces,
el dedo, vamos a trabajar que sea las semanas. Entonces nos dice, cuando el radio es de 7.5 centímetros, ¿qué tan rápido está cambiando el volumen en ese momento? Entonces vamos a ver qué tan rápido está creciendo al final de cuentas, porque eso sería el volumen, ¿verdad? Si el volumen está cambiando, significa que ese melón, esa fruta, está creciendo, ¿verdad? Eso sería como un problema para ver de alguna empresa, ¿verdad? Alguna melonera que quiere ver cuándo puede recoger su cosecha o en cuántas semanas ese melón va a tener determinado volumen y ya la puedo recoger la cosecha, ¿verdad? Para tener algún estimado de recolección, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nos dice que el radio está creciendo a una razón de 0.7 centímetros por semana. Bueno, entonces ya nos están dando la razón. Ya nos están dando la razón de cambio del radio, ¿verdad? De R de T. Ya nos dan de R de T. De R de T es 0.7 0.7 centímetros por semana, ¿verdad? Recuerden que el D es semana. Voy a tomarlo como semana. ¿Qué más tenemos? El radio. Nos dan un radio, ¿verdad? Nos dan un radio. Nos dicen que el radio es igual a 7.5 centímetros. Esto es muy importante porque estos datos que nos dan cuando nos dicen esta palabra, cuando o en el instante, ese dato nosotros lo utilizamos después de derivar, cuando el radio es de 7 centímetros. Luego de que derivamos, realizamos esa sustitución. ¿Por qué? Porque si nosotros lo realizamos antes, en realidad estamos buscando un caso particular, cuando el radio es fijo, cuando el radio es 7.5. Estamos haciendo un problema como los de colegio, que nos dan el radio, calcula el volumen si el radio es 5. ¿Verdad? Que estamos buscando una razón de cambio. Entonces, vamos a ver. Nos preguntaban, ¿qué tan rápido está cambiando el volumen? Bueno, el volumen es dV de T. Entonces tenemos dV de T. ¿A qué es igual dV de T? Eso es lo que tenemos que hallar. Entonces el paso 1 sería buscar la fórmula, que ese paso 1 ahora para nosotros es sencillo porque siempre nos están dando la fórmula. Entonces V es igual a 3 cuartos de pi por R al cubo. Eso es un R. Ahora quedó más como una V. O sea, ahí está un R. Segundo paso era que derivar, ¿verdad? Derivar la función que encontramos en el paso 1. Entonces derivamos a ambos lados y vamos a obtener dV de T es igual a 3 cuartos de pi por 3 por R al cuadrado, ¿verdad? ¿Por quién? Otra vez nos tiene que salir entonces la derivada de R, o sea, de R de T. Entonces acá recuerden que 3 cuartos y pi es una constante, entonces cuando la derivamos, la derivada se conserva, ¿verdad? Porque es una multiplicación. Se conserva y se deriva lo demás. Entonces verificamos los datos. Bueno, ya tenemos el R, que el R es 7.5. El de VT es lo que tenemos que buscar, ahí ya lo tenemos despejado. Y el de R de T también lo tenemos, ¿verdad? Verificamos las unidades. Y ambas unidades del de R de T están en centímetros y el radio también. Entonces el paso 3 es simplemente llegar y despejar, ¿verdad? No tenemos que hacer ningún cambio de unidades en este caso, ¿verdad? Entonces el paso 3 tenemos
que dv de t es igual a 3/4 de pi por 3. ¿Por quién? Por el radio. Que el radio es 7.5 al cuadrado por dr de t, que es 0.7. 0.7. Y ahora entonces tenemos todos los datos, ¿no? Simplemente todo eso, si se ve feo, lo metemos en la calculadora y listo, ¿verdad? Para eso la tenemos en la calculadora. Entonces metemos solo los valores racionales, digámoslo así. Dejamos el pi ahí. El pi no lo metemos en la calculadora para que no nos dé un numerillo tan feo. Entonces sería 3/4 por 3 por 7.5 al cuadrado más, perdón, por 0.7. Eso también nos da un resultado no tan bonito, pero dice que es 2835 entre 32. Y el pi, ¿verdad? El pi no lo escribe en la calculadora, pero lo escribimos aquí al final, ¿no? La idea es que no nos quede un resultado tan difícil ahí, con tantos decimales, ¿no? No siempre es posible, y como en este caso nos queda una fracción ahí, que eso es puro decimal, ¿no? Entonces, igual ahí, si fuera desarrollo, lo podemos dejar así. Si es marcar con X, ¿verdad? O sea, a la hora de resolver el quiz o examen, si nos dan en decimales, simplemente realizamos la multiplicación por el pi y lo convertimos a decimales. Y listo. Eso no hay problema. Está claro, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente problema. Profe, ¿Sí? ¿puede regresar un toquecito? Es que no le voy a tomarle foto, no me gusta quedar el cuaderno así en blanco. Ajá, que... ¿Le va a tomar una foto, o... Sí, sí, ya se la tomé, es que me gusta así. Recuerde que yo se los voy a enviar ahora, al terminar la clase también, ¿verdad? Todo el PDF, así como Sí, lo que están viendo. duro mucho. ¿Está listo Profe, ya? yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Quién me habla? Es que en la... María. María. Ah, María. Sí, es que en la fórmula de Uy. arriba dice que es R a la 3 y ahí lo hizo por R a la 2, entonces no sé. Ajá, exacto, la fórmula del volumen es... Acuérdese que se deriva. Exacto, lo que dijo Ignacio, ¿verdad? Recuerde que en el paso 1 es la fórmula, ¿verdad? En el paso 2 es la derivada. Y para hallar la razón de cambio, entonces es la derivada. Vea que cuando nosotros derivamos r al cubo, bajamos el 3 y le restamos un exponente. Entonces sería 3 menos 1 es 2. Por eso nos queda r al cuadrado. ¿No? Recuerde, en el paso 3, donde realizamos la sustitución, es en la fórmula 2, ya donde derivamos. ¿No? Donde derivamos, podemos decir, implícitamente. ¿Sí? Por eso es que es 7.5 al cuadrado. Ah, ok, gracias. Con gusto. Si no hay preguntas más sobre este problema, entonces continuamos con el otro, ¿no? Que este lo van a resolver ustedes, ¿verdad? Dice, vamos a ver, ejemplo 7, cuando un tanque esférico de radio R contiene líquido con una profundidad H, entonces vean que eso es muy importante, voy a ir marcando ahí para que tengan unas nociones, ¿verdad? Nos dicen que R es el radio, ¿verdad?
Aquí hay algo muy importante, nos dice, con una profundidad de H. O sea, H me está midiendo la profundidad, el nivel del agua. El nivel del agua. Entonces, el volumen de este es, y tenemos la fórmula, ese es el volumen. ¿Por qué recalqué aquí la profundidad? Porque a veces se confunde entre la profundidad o la altura del agua, el nivel del agua, con el volumen. Con el volumen. Recuerden que la altura nosotros la tenemos desde antes, desde dos dimensiones. Si queremos buscar la altura de un rectángulo, ¿verdad? Eso lo tenemos. En cambio, volumen no. Volumen solo son para figuras en tres dimensiones, ¿verdad? Cilindros, una esfera, ¿verdad? Porque el volumen está tomando todo, digamos así, todo alrededor, todo lo está encapsulando, todo lo está encapsulando, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, vamos a verlo con una figura más sencilla, no con una esfera, sino con un paralelepípedo, o sea, que sería una piscina, que todo tiene el mismo nivel. En una piscina nosotros podemos decir que tiene una profundidad de 2 metros, ¿verdad? Pero ya su volumen es diferente, ¿verdad? El volumen tendríamos que calcularlo, medir toda el agua que tiene esa piscina, ¿verdad? Igual pasa aquí con ese tanque esférico. Tenemos el nivel y su volumen, ¿no? Lo indico porque siempre se confunden con eso, y eso es el error en este tipo de problemas, ¿no? Entonces tenemos la fórmula del volumen y se suponga ahora que un tanque esférico de 50 decímetros de radio se está llenando a una razón de 20 sobre 3 decímetros cúbicos por hora. Y nos preguntan, determine cómo está cambiando el nivel del agua en el instante en que H es igual a 12.5 decímetros. Ven que aunque no, si no nos recordamos qué significa dm, no hay problema porque todos tienen la misma unidad, ¿verdad? Es 50 dm, 20 sobre 3 dm cúbico hora y 12.5 dm, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, ¿qué es dm? No nos recordamos. No importa, no hace falta porque aquí todos tienen la misma unidad. El problema sería si alguno viene en otra unidad, ¿verdad? Entonces habría que hacer el cambio. Entonces, en este problema, intenten resolverlo ustedes, ¿verdad? Ya tenemos la ecuación, identifiquen los datos, qué es lo que sabemos y qué es lo que tenemos que buscar. Luego eso empiezan a derivar, ¿no? Aquí otra sugerencia, ¿verdad? Entonces nos habla de un tanque esférico. Ya un tanque, en un tanque usted no le puede cambiar ese radio. Ese radio es fijo, ¿verdad? Entonces ya el R lo podemos sustituir al inicio. Vean que nos dice, suponga ahora un tanque esférico de 50 decímetros de radio. No nos dice que cuando el radio es 20, cuando el radio es 50, perdón, o en el instante en que el radio es 50. Ya ese radio es fijo. Porque si el radio no fuera fijo, ¿qué tendría que pasar? Bueno, que ese tanque esférico, esa construcción metálica, ya se está haciendo más pequeña y más grande, ¿verdad? Eso en la vida real, eso no es imposible, ¿verdad? ¿No? Que se haga más pequeño y más grande. Entonces intenten resolver eso y me mandan una foto de lo que hayan hecho, ¿verdad? Ya el problema resuelto por el grupo de WhatsApp o por un mensaje privado, ¿verdad? Por WhatsApp o por Teams, como quieran. Unos 10 minutos para que lo resuelvan. 10 minutos para que lo resuelvan. Me envían la imagen por el grupo o por Teams. Ahí lo pueden juntar también. Para los que puedan. Que sea una imagen clarita para ponerla acá. Para ver si están en la clase y si están también participando y ver cómo van entendiendo el tema.
Bueno, vamos a resolverlo, a ver. Que nadie me dio de solución, vamos a resolverlo entonces. Entonces, Profe, ¿sí? que yo no entiendo cómo hacer la distribución ahí, o sea que multiplicaría todo el tercio y con lo de allá, o solo el hacho, o todo, no sé. Exacto, todo, porque si vemos ahí, no, vamos a ver. Eso es lo que vamos a hacer primero para simplificar a la hora de derivar, porque recuerden que derivar un producto es más complicado que derivar una suma o una resta. Es que siempre cuando se puede derivar un producto o un cociente es complicado, ¿verdad? Derivar eso, digamos. Es más sencillo derivar una suma o una resta. Entonces, todo lo que está fuera del paréntesis es el 1/3 con el pi y el h al cuadrado, lo que se ve ahí en azul. Entonces, cuando realizo la distribución, todo eso es lo que vamos a multiplicar. Vamos a distribuirlo. Multiplicar todo eso por 3r y por h. Que ese r ya tenemos ese valor. Ese valor lo podemos cambiar. ¿Por qué lo podemos cambiar ahí? Porque como lo comenté anteriormente, ya ese radio es fijo. Ese radio no me va a cambiar nunca. Entonces sí lo puedo cambiar ahí. Ahí podemos cambiar el radio, ¿no? Y esa es la notación que nos dice, en el instante de que R es 50, cuando R es, ¿verdad? Ahí sí, ahí es distinto. Es como el H, ¿verdad? El H sí no lo podría cambiar, ¿verdad? Porque el H nos dice, cuando nos dice, determine cómo está cambiando el nivel del agua en el instante de que H es eso. Me dicen ese preciso instante, ¿verdad? Obviamente también si alguien dice, no, voy a cambiar el H y el R, ya nos va a quedar la fórmula en datos constantes, ¿verdad? Ya nos va a dar el resultado, no habría que hacer nada. Entonces eso es algo que no se podría hacer, ¿verdad? Porque como ya resolví el problema y no calculé la derivada, ¿verdad? Si estamos viendo derivadas. ¿Verdad? Es algo como uno dice, bueno, estoy haciendo algo mal. Entonces, antes de multiplicar voy a buscar los datos que tengo o voy a señalarlos, ¿verdad? Entonces tenemos el R, ¿verdad? Nos dice que el R es igual, ya es un dato que tenemos, R es igual a, hacerlo un poquito más bonito, a ver, 50 dm, 50 decímetros, ¿verdad? Entonces el radio, nos hablan de que se está llenando a una razón de 20 tercios sobre decímetros cúbicos, ¿verdad? Por H, ¿verdad? Un error a veces común es hacer esto, ¿verdad? Escribir vamos a ver, voy a escribirlo primero, 2 dm cúbico. Escribir de quién, por ejemplo, un error sería de R, escribir ahí de R. ¿Ah? Como lo expliqué anterior, la profundidad, hay que tener cuidado con la profundidad y con el volumen, son cosas distintas, ¿verdad? Son cosas muy distintas, entonces muchos se confunden, a veces ponen dr de t es igual a eso, o de h de t, de t igual a eso, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta otra vez? Sin saber yo nada del problema, podría decir, bueno, el de h de t, sabemos que el h es una unidad de ¿qué? De longitud. O sea, el de h de t entonces tendría que venir en una unidad de longitud, pero lineal. ¿Qué significa lineal? Que tiene que ser simplemente dm. dm sobre h. Si fuera así, si ese fuera el dato que me diera, tiene que ser de h de t es igual a 20 tercios sobre dm por hora, decímetros por hora, ¿verdad? Entonces ven, no hay como, a veces también, no es que el problema es difícil, sino a veces hay que analizar un poquito, ¿verdad? Unidades de longitud son lineales. Si nos hablan de área, eso tendría que venir al cuadrado. Por ejemplo, si fuera un área, entonces tendría que ser decímetros cuadrados por hora o decímetros por hora. Vean que en este caso es un volumen o viene al cubo.
¿verdad? Es 20 tercios decímetros cúbicos por hora. Entonces la única unidad acá que viene que sea cúbica es la del volumen. Entonces, o sea, también aquí hay otra forma de no equivocarse. Sabiendo las unidades, sabemos que esa razón de cambio tiene que ser la del volumen, analizando un poquito. Así, si tal vez tenemos dudas, pero eso que se está llenando, ¿qué será? ¿El volumen o la altura? Entonces nos vamos por las unidades y como está el cubo, debe ser el volumen. Es una forma de cómo ir descartando. Entonces luego nos dan el H, que cuando el H es igual a 12.5 dm. Entonces ya tenemos la fórmula. Entonces la fórmula la vamos a distribuir, ahora sí, ya que tenemos los datos que conocemos. Sería 1/3 pi por h cuadrado, ¿verdad? Por 3 por r, pero r es 50, ¿verdad? Ya haciendo el cambio. Menos, estoy distribuyendo, ¿verdad? Menos 1/3 pi h al cuadrado o lo podemos escribir de una vez h al cubo, ¿verdad? Porque nos va a quedar h al cuadrado por h, eso es h al cubo. Nos va a quedar como h al cubo, ¿verdad? 1/3 de pi por h al cubo. Entonces ya tenemos la función, que vamos a enumerarlo, que sería como el paso 1, ¿no? Que ya la teníamos. Ahí lo que hicimos fue simplificar esa función para derivarla de una forma más sencilla. Entonces ahora tenemos acá, paso 2. Paso 2 sería encontrar la derivada de la función, ¿verdad? La derivada de la función. Entonces va a quedar du es igual a, vean que todo lo anterior es puro constante, ¿verdad? Y puedo cancelar, podemos cancelar el 3 con el 3. Puedo cancelar el 3 de acá con el 3 de acá. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar ahí? Nos va a quedar 50 pi por h al cuadrado menos, perdón, no lo estamos derivando, ¿no? Nos va a quedar la constante que es 50 pi por la derivada de h que es 2h por la derivada de h que es de h de t. De h de t. Eso menos 1/3 de pi que es constante por la derivada de h al cubo, ¿verdad? Por la derivada de h al cubo. Y eso siempre nos va a generar la derivada, la razón de cambio, ¿verdad? De h de t. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Ya derivamos, ¿verdad? Y queremos encontrar de h de t, ¿verdad? Queremos encontrar de h de t. Entonces ahora simplemente es una sustitución de datos. Realizar una sustitución de datos, ¿verdad? Tenemos cuando h es, vamos a escribirlo por acá al final, cuando h es igual a 12.5, ¿verdad? Entonces voy a sustituir todos los datos. Entonces, du de t era igual a 20 tercios. Entonces, acá para no hacer tantos pasos, ¿verdad? Y tenemos la calculadora, lo podemos hacer de esta manera. Vean que acá tenemos simplemente dos términos. Este es uno y este es otro, ¿verdad? Pero entonces acá el de h de t y ambos tienen de h de t. De h de t. De h de t. Entonces en realidad eso es como tener, por dar un ejemplo, ¿verdad? 2x menos, vamos a otro valor,
Pongámosle 5x. 5x, ¿verdad? Todo lo que quiere decir es que podemos hacer esa resta, ¿verdad? Podemos restar todo eso una vez. ¿Que cómo restaríamos 2x menos 5x? 2 menos 5. Entonces ahí vamos a hacer lo mismo. Vamos a restar todos los números que están al frente de h y conservamos el de h. El de h de t. Sustituyendo de una vez en la calculadora que h es igual a 12.5. Entonces tenemos que sería 50 por pi por 2 por h, que h es 2.5. Entonces por 2.5 menos 1/3 por pi. 2. Pues, ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? no, que se dijo que H era 2.5, pero es 12.5. Ahí lo tiene apuntado. Ah, ok, perdón. Sí, h es 12.5, sí. O sea, sí, exacto, sí. 12.5. 50 pi por 2 por 12.5 menos 1/3 pi por 3. Muchas gracias. Ahí creo que era Moisés, creo, no sé. Pi por 3 por h al cuadrado. Entonces sería 12.5 al cuadrado. Esa resta nos da como resultado este numerillo un poquillo feo. Nos va a dar 4.000. Vamos a cambiar de color. 4.375 entre 4 pi. Y entonces conservamos la x, que en este caso esa x sería el de h de t. Y entonces ahora, ¿cómo despejamos para el h de t? Entonces ahora simplemente lo que está multiplicando al de h de t, ¿verdad? Que sería toda esa fracción, toda esta fracción, está multiplicando, lo pasamos a dividir. Lo pasamos a dividir. Nos va a quedar 20/3 dividido entre 4.375 pi entre 4. Y entonces eso nos indica que h de t es igual a, ¿cuánto nos da eso? 20/3 dividido entre 4.375 pi entre 4. Y eso nos va a dar 0,00194. ¿no? O lo que es lo mismo, la calculadora, ¿verdad? Nos puede tirar ese resultado, que de hecho este es el que me está dando a mí. Sería aproximadamente todos son aproximados, ¿verdad? Aunque pongamos igual, 1.940, y acá nos dan como notación científica, por 10 a la menos 3. Cualquiera de los dos estaría correcto. Ambos son resultados aproximados. Aquí lo corté en la primera lo cortamos a 5 decimales y en la otra a 3, pero con la notación científica, ¿verdad? Y entonces, como conclusión, diríamos que, ¿qué era la pregunta? Dice, determine cómo está cambiando el nivel del agua en el instante t. ¿Verdad? Entonces, el nivel del agua está cambiando a una razón de 1.940 por 10 a la menos 3 decímetros por hora. ¿No? Exacto, estamos trabajando con decímetros y por hora. Entonces sería el resultado. ¿No? Ese es el cambio que
que está haciendo el nivel del agua. Ahora, ese cambio, ¿de qué depende? Ese nivel del agua depende de qué tanto se está bombeando el agua, que en este caso bombear sería estar llenando, ¿verdad? Que se está llenando a la razón de 20 tercios sobre decímetros cúbicos por hora, ¿no? De eso nos va a depender también el nivel del agua. Entonces, con este problema estaríamos concluyendo la clase. ¿Hay alguna duda respecto a este problema? ¿Algún paso? ¿Está claro? Entonces, Sí, está claro, ¿sí? profe. Entonces vean que hay algunos puntillos importantes que les toqué ahí, como lo de las unidades, ¿verdad? Que a veces no es que, como les digo, es analizar un poquito más del problema, ¿verdad? Que si yo quito todos los problemas y les digo, ¿qué dato sería de VDT? Tiene que ser algún dato que venga con cúbica, ¿verdad? Con unidad cúbica porque me habla de volumen. Si hablamos de área, tendría que venir algún dato que venga al cuadrado, ¿verdad? Porque estamos hablando de área. Y longitud lineales es elevado a exponente 1, por eso no se pone nada, ¿verdad? Y las razones de cambio, recuerden que siempre tiene que venir con la unidad de tiempo, ya sea horas, segundos, microsegundos, días, semanas, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, ahí en el material, ahí tienen otros ejemplos y ejercicios que pueden resolver también. Ahí tienen problemillas. Otro problema ahí donde me dan la función y simplemente es derivar. Algunos más sencillos, otros más elaborados. Algunos son de exámenes pasados. Este me recuerdo que era de un examen de un semestre anterior. Ahí tienen otros problemas. Y una lista de ejercicios para que vayan practicando de una vez. Recuerden no dejar acumular la materia, porque ahora es más complicado respecto al tiempo. Y también que tienen que ir estudiando respecto al examen, ¿verdad? Para el examen primer parcial y para el quiz, ¿no? Y si no hay más dudas o consultas, entonces estaríamos terminando con la clase de hoy. Gracias, profe. Pero yo, profe, gracias. Gracias.